Bienvenido de nuevo a este estudio de la sana doctrina de la Biblia, el cual forma parte de la biblioteca Cristianismo Primitivo, libro Doctrina de la Biblia, exposición de doctrina cristiana. A continuación proseguiremos con el estudio del bloque número 6, Vida Cristiana. En la descripción del video estaré colocando el enlace para que, si lo prefieren, puedan seguir la lectura ustedes mismos. La no resistencia, capítulo 50. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas capítulo 2, versículo 14. La frase no resistencia viene de esta instrucción de Cristo: no resistáis al que es malo. Mateo capítulo 5, versículo 39. Cristo y los apóstoles enseñaron la doctrina de la no resistencia. Cristo es el príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. La base de la no resistencia. Número 1. La profecía declaró que Jesús iba a ser el príncipe de paz. Un niño nos es nacido, profetizó Isaías, y se llamará príncipe de paz. Y en la noche del nacimiento de Jesús, las huestes celestiales declararon: en la tierra paz. Jesús es el príncipe de un reino de paz en la tierra. La gente de su reino sigue su ejemplo y, en cuanto depende de ellos, viven en paz con los demás. Número 2. Cristo enseñó la no resistencia. En el Sermón del Monte, Cristo enseñó la no resistencia. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo capítulo 5, versículos 38 al 45. Veamos algunos versículos más. Todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo capítulo 26, versículo 52. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Lucas capítulo 6, versículo 29. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan capítulo 14, versículo 27. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Juan capítulo 18, versículo 36. El príncipe de paz no solo enseñó esta doctrina con palabras, sino que por medio de su ejemplo nos mostró cómo vivir en paz. Durante toda su vida, Jesús fue poderoso en su lucha contra el pecado, pero manso como cordero y sencillo como paloma en su trato con los pecadores. Cuando lo arrestaron en el huerto de Getsemaní,
Él tenía poder para pedir 12 legiones de ángeles, pero no resistió. Mateo capítulo 26, versículo 53. Él nunca se involucró en las cosas del Estado o en la política. Él es nuestro ejemplo perfecto de la no resistencia. Número 3. Los apóstoles enseñaron la no resistencia. Pablo nos enseña cómo responder al maltrato, diciendo: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. Pablo tuvo que reprender fuertemente a los corintios porque llevaban sus pleitos ante los jueces. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 1 al 8. Les preguntó: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? En su segunda carta a los Corintios, él expresó una verdad fundamental al decir: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Pablo, mientras enseñaba contra las armas carnales, también enseñó enfáticamente contra el pecado, animando a los creyentes a pelear la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Lea también Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15, y Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Pedro enseña que el cristiano debe ser no resistente, diciendo: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 20 al 23. Santiago testifica en contra del conflicto, diciendo: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2. La última frase se refiere a la raíz de las guerras y de los pleitos. Cuando tratamos de vencer el pecado con fuerzas carnales, surgen contiendas, pleitos, quejas, juicios y guerras. Encontramos paz cuando recibimos de Dios sabiduría, amor, gracia y poder espiritual para vencer el pecado. Los apóstoles, como el príncipe de paz a quien ellos siguieron, practicaban la no resistencia tal como la enseñaban. Ellos sufrieron persecución en lugar de resistir. Sufrieron encarcelamientos y martirios en lugar de maltratar a otros.
Según los historiadores, la iglesia primitiva siguió esta senda de paz. Los mismos concuerdan en que no había soldados entre los cristianos en el primer siglo de la era cristiana. El escritor pagano Celso, escribiendo a finales del segundo siglo, acusaba a los cristianos de rehusar llevar armas, incluso para defenderse a sí mismos. Los primeros cristianos, Tertuliano, Orígenes, Cipriano y Lactantino, escribieron acerca de esto y defendieron la doctrina de la no resistencia. Durante los primeros 2 siglos, casi toda la iglesia creía y enseñaba la no resistencia. Sin embargo, más tarde algunos dejaron esta doctrina. A principios del IV siglo, Constantino hizo del cristianismo la religión oficial del Estado romano. ¡Qué contradicción! Constantino buscó poder por medio de la cruz de Cristo, para derramar sangre. Pero la cruz de Cristo fue donde Él demostró su amor no resistente para con sus enemigos al dejar que ellos lo mataran, y los perdonó por lo que iban a hacer. El Antiguo Testamento y la no resistencia. Notemos algunas verdades en cuanto a la época del Antiguo Testamento. En el principio era la voluntad de Dios que los hombres se amaran los unos a los otros y que respetaran la vida humana. Génesis capítulo 4 versículos 4 al 14. Para refrenar los deseos carnales del hombre, Dios instituyó la pena de muerte. Génesis capítulo 9 versículo 6. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era una nación civil, y Dios le dio la responsabilidad de castigar a los que desobedecían la ley. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hebreos capítulo 2, versículo 2. A los criminales los castigó aún con la pena de muerte. Levítico 20. El Antiguo Testamento fue una época de justicia. Dios usó a su pueblo en el Antiguo Testamento para juzgar a otras naciones perversas. Aún lo mandó a exterminar a otras naciones. Primera de Samuel capítulo 15 versículos 2 y 3, versículo 18. Hay mucha gente que trata de justificar la participación de los cristianos en la guerra con el hecho de que Moisés, Josué, David y otros hombres de Dios pelearon. Sin embargo, hay muchas diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, los israelitas aborrecieron a sus enemigos. Deuteronomio capítulo 23 versículos 3 y 6. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo nos dirige a amar a todos. Él nos manda a amar, bendecir, hacer bien y orar por los que nos maltratan. Mateo capítulo 5 versículos 43 al 46. Esto refleja la voluntad de Dios en el principio, que todos los hombres se amen los unos a los otros. En el Antiguo Testamento, los israelitas tuvieron la responsabilidad de castigar a los malos. Ellos devolvieron mal a los que les hicieron el mal. Ejercieron la venganza. Pero Cristo cambió esto con estas palabras: no resistáis al que es malo. Mateo capítulo 5 versículos 38 al 42. La venganza ya no pertenece al pueblo de Dios. Romanos capítulo 12 versículos 17 al 21. En lugar de llevar a los malhechores al juicio, el pueblo de Dios trata de llevarlos al arrepentimiento. El Antiguo Testamento fue una época de justicia. El Nuevo Testamento es época de misericordia y de gracia. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación.
Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. Dios ahora usa a su pueblo no para juzgar a naciones perversas, sino para llevarlas al evangelio de amor y reconciliación. La ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 17. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Lucas capítulo 9, versículo 56. El poder de la paz. El hombre impío confía en el poder de la guerra para resolver los conflictos. Él piensa que los que sufren el maltrato con paciencia y amor son débiles y cobardes. Pero el príncipe de la paz da a sus seguidores un poder más fuerte que el que tiene un ejército en el campo de batalla. Él les da su evangelio, que tiene poder para conquistar el espíritu del hombre, convirtiéndolo por completo. La guerra puede conquistar el cuerpo, pero nada más. Cuando Cristo envió a sus discípulos, no los armó con espadas ni lanzas, sino los mandó como a ovejas en medio de lobos. Mateo capítulo 10, versículo 16. Así, ellos se fueron, con poder obraron, y aún los demonios los obedecieron. Después que fue establecida la iglesia, los discípulos salieron a predicar el evangelio. Ellos sufrieron grande persecución, primeramente de los judíos y después de los romanos. Muchos murieron como mártires de la fe. Sin embargo, la iglesia creció rápidamente. La espada nunca puede apagar el poder del evangelio de paz, mientras que todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo capítulo 26, versículo 52. Retos de los que defienden la participación en la guerra. El reto. Si la guerra es mala para el pueblo de Dios, ¿por qué David, siendo hombre conforme al corazón de Dios, fue muy valiente en la guerra? La respuesta. Como ya se ha dicho en este capítulo, aquella época fue una época de justicia en la cual Dios juzgó a las naciones por medio de su pueblo. Hoy vivimos en la época de misericordia. Por esto, Dios ya no usa a su pueblo para juzgar o traer juicio sobre los malos. Lea el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Hebreos capítulo 7 versículo 12. El reto. ¿Qué pasaría si una nación entera fuera no resistente? La respuesta. Los fariseos dijeron algo muy parecido para refutar las enseñanzas de Jesús. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Juan capítulo 11 versículo 48. Ellos reconocieron que los seguidores de Jesús no defienden a su nación con armas, pero no reconocieron que cuando hacemos lo correcto no tenemos que preocuparnos de los resultados. Dios cuida de los que le son fieles a Él, aunque muchas veces no sabemos cómo. El reto. ¿Qué haría usted si un ladrón entrara a su casa? La respuesta. En tal caso, el cristiano verdadero debe descansar en la promesa de Dios de estar con los suyos en cualquier situación. Si matamos al ladrón, no solo desobedecemos la ley divina de Dios, sino que también mandamos un alma al infierno y eliminamos para siempre su oportunidad de arrepentirse. Si el ladrón lo mata a usted,
entonces usted puede entrar al cielo de inmediato, y el ladrón tendría la oportunidad de arrepentirse y rendirse a Dios. El reto. ¿Qué pasaría si todos practicaran la no resistencia? La respuesta. Tendríamos un paraíso en la tierra y todo el mundo viviría en paz. El reto. ¿No debemos someternos al gobierno? La respuesta. Sí. Lea Romanos capítulo 13, versículo 1. Debemos someternos a toda autoridad superior, recordando que nuestra lealtad primeramente la debemos a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 29. El espíritu sumiso pertenece al corazón no resistente. Hay leyes que no podemos obedecer porque se oponen a la ley superior, la ley de Dios. En tales casos debemos someternos hasta donde podamos, sin desobedecer a Dios. Debemos ser como los apóstoles. Ellos sufrieron encarcelamientos y martirio por causa de Cristo. El reto. ¿Me culpará Dios si voy a la guerra cuando mi país me pide que vaya? La respuesta. Si para el cristiano es malo quitarle la vida a un ser humano, ¿por qué sería correcto ayudar a otros miles de personas a quitarle la vida a muchos seres humanos? ¿Qué haría usted si su país le pidiera ayuda para matar a todos los cristianos? Como cristianos, debemos recordar que la razón por la que no peleamos es porque Dios es amor. Nosotros seguimos a Dios, amamos a todos, aún a nuestros enemigos. La conclusión bíblica. No resistáis al que es malo. Mateo capítulo 5, versículo 39. Cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo capítulo 5, versículo 39. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Mateo capítulo 5, versículo 40. Amad a vuestros enemigos. Mateo capítulo 5, versículo 44. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo capítulo 26, versículo 52. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos capítulo 12, versículo 18. No os venguéis vosotros mismos. Romanos capítulo 12, versículo 19. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos capítulo 12, versículo 21. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. El siervo del Señor no debe ser contencioso. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24. Hemos llegado al final del capítulo 50, la no resistencia, del bloque La vida cristiana. El propósito de este material es que el pueblo de Dios tenga las herramientas suficientes para equiparse y conocer la sana doctrina, las enseñanzas, las instrucciones que la palabra de Dios da a su pueblo. Si has comprendido este audio, te pido que lo compartas. Déjame tus comentarios. El Señor sigue edificando tu vida. Hasta la próxima.